Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. A continuación, les voy a presentar un reportaje sobre la neuroplasticidad. Bien, en el siguiente reportaje vamos a hablar sobre el significado de la neuroplasticidad, cómo está compuesta, sobre sus bases de aprendizaje y asimismo sobre los periodos críticos. Por último, se mencionará cómo influye el contexto en los lóbulos prefrontales y las emociones. Me presento con ustedes. Soy la licenciada en Psicología María Sofía Olivares Ocaña y este reportaje es para el Centro Educativo Unipem del primer semestre en la materia de neuroplasticidad impartida por la doctora Eva Bastida Mercado. Comenzamos. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse con el aprendizaje. Depende de la edad y de la experiencia vivida. Bien, si hablamos de neuroplasticidad y aprendizaje, ¿cómo es que se da esto? ¿Cómo se da el aprendizaje? Ok, en este reportaje se menciona que el sistema nervioso tarda años en madurar y tiene una compleja herencia genética, que significa que existe una relación estrecha entre la neuroplasticidad y el aprendizaje. Por lo tanto, mientras más expongamos nuestro cerebro a nuevas y diversas situaciones de aprendizaje, más capacitado estará para seguir aprendiendo. Para esto encontramos que existen habilidades intrínsecas humanas, es decir, el aprendizaje se modifica de acuerdo a las conexiones del cerebro, se desarrollan en los primeros años de vida y continúa en modificación hasta la muerte. ¿Cómo se da este aprendizaje? A lo largo del reconocimiento de caras, el uso del lenguaje hablado, la música, los chistes y el juego simbólico. Bien, si hablamos de neurogénesis y redes gebianas, estamos hablando de aprendizaje. Por lo tanto, la neurogénesis es el proceso de nacimiento y proliferación de nuevas neuronas en el cerebro. ¿Cómo ocurre? Se preguntarán. Ocurre en la corteza prefrontal y en el hipocampo. Se divide en dos células. La célula número 1 es llamada célula madre. La célula número 2 es la célula que se convertirá en una neurona totalmente equipada con axones y dendritas. Es decir, la edad ya no es un impedimento, pues el cerebro tiene la capacidad de modificar su cableado y con la neurogénesis existe el nacimiento de nuevas células neuronales. Bien, en cuanto a las bases de aprendizaje, tenemos el funcionamiento y el comportamiento. El aprendizaje es la experiencia y el entorno. En los últimos años se sabe que las alteraciones cerebrales en niveles genéticos o simpáticos son provocados tanto en la experiencia como en la variedad de factores ambientales. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, cuando se da un daño neurológico sobrevenido, una lesión, accidente cerebrocardiovascular. Es decir, si esta persona tiene sed de conocimiento o placer por aprender, el aprendizaje se dará resultante y gratificante. Para eso encontramos que existen juegos interactivos que potencian la plasticidad cerebral. Es más, tratar de jugar con el esfuerzo de la recompensa en los niños, por ejemplo, hace que el aprendizaje y la neuroplasticidad cerebral en los primeros años de desarrollo se dé de manera exitosa con el neurodesarrollo, donde encontramos la motricidad, la interacción social, la comunicación y las habilidades cognitivas. Ahora, esto quiere decir que existe una influencia de la experiencia en la plasticidad cerebral, en las situaciones del aprendizaje variadas que provocan al cerebro que cambie constantemente a partir de la experiencia, mediante la que aprendemos y modificamos nuestras conductas y comportamientos. En el siguiente punto hablamos de los periodos críticos. ¿Qué es un periodo crítico? Es el momento en que las estructuras cerebrales están maduras y pueden adquirir una función. Se denomina crítico, ya que si no se adquirió la determinada habilidad, será mucho más difícil y a veces imposible que ésta se aprenda. Aquí tenemos dos ejemplos. El número 1, los orientales adultos tienen dificultad para distinguir la R de la L. En nuestro ejemplo número 2, tenemos a los hispanohablantes que tienen dificultad para distinguir todas las vocales del francés.
Podemos decir que entonces el contexto y la experiencia juegan un papel importante en la influencia del aprendizaje. Bien, retomando un poquito el aprendizaje hegeliano, quien fue denominado por el psicólogo Donald Hebb, nos dice que es la base del aprendizaje y la memorización de vital importancia en la especie humana. Mientras sucede un nuevo aprendizaje, se crea una red hebbiana, una cascada de neuronas interconectadas que se fortalecen y multiplican. Si se repiten estos estímulos, creando la neuroplasticidad, que es la capacidad de maleabilidad y cambio cerebral, y la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas. Entonces, el aprendizaje es la capacidad de cambiar la conducta como de la experiencia para que un individuo se pueda adaptar a situaciones ambientales y sociales, creando una neuroplasticidad en nuevas redes neuronales. Entonces, un proceso de aprendizaje supone para una persona cambios a nivel cognitivo, cambios a nivel comportamental y cambios a nivel anatómico, fisiológico del sistema nervioso. Por lo tanto, para que la neuroplasticidad en tanto proceso intrínseco del cerebro se desarrolle, es fundamental la memoria y el aprendizaje. Es decir, cuando aprendemos, memorizamos y almacenamos, y este es un proceso que se produce en las redes neuronales. Por lo tanto, la estimulación sensorial y la estimulación cognitiva es lo que hace que nuestro cerebro nos permita tener estos dos procesos básicos. Ahora, las redes hebbianas también dependen de una estructura cerebral modular o lóbulos prefrontales que completan su madurez aproximadamente a los 25 años de edad. De ella depende mucho la forma de ver la vida, la conciencia, los planes y los proyectos que poseemos. Entonces, pasemos a los lóbulos prefrontales. Estos nos otorgan al cerebro una neuroplasticidad consciente por medio de la cual se pueden crear nuevas redes hebbianas remodeladas, las redes ya existentes, o bien eliminar las redes viejas. ¿Y cómo funcionan? Como nos dice Logat en 2014. Por otro lado, vamos a hablar también de la plasticidad positiva y la plasticidad negativa. Tenemos que en la plasticidad positiva es cuando nos cuidamos, nos movemos y comemos bien. Aquí es necesario reiterar los conocimientos que se dan en el aula en los diferentes lugares como un aprendizaje asociativo, es decir, que sea significativo y tenga sentido para nuestra vida. A diferencia de la plasticidad negativa, que tiene que ver cuando vemos mucha pantalla, nos movemos muy poco o comemos mucho. Esta plasticidad negativa elimina y destruye las redes neuronales que no se utilizan, por ejemplo, cuando olvidamos muchas cosas que no se ponen en práctica. Es decir, se desarma y se debilita una red en las neuronas y las conexiones que los componen, y porque no tienen sentido en nuestra vida y no captan nuestra atención. Ahora, vamos a pasar al tema de la plasticidad de las emociones. ¿También hablamos de aprendizaje? Se preguntarán. Claro que sí. Esto tiene que ver cuando una situación nos produce placer o dolor. La plasticidad emocional es un nuevo concepto contenido en el marco de la inteligencia emocional que aparece como respuesta a la necesidad de poner nombre a una capacidad básica del ser humano, el pensamiento flexible. La plasticidad emocional es posible gracias a la flexibilidad del pensamiento. Este sistema está en continuo crecimiento y se define a través de 4 áreas básicas. La herencia emocional, que es nuestro contexto familiar, sociocultural. El número 2, que es la experiencia vital, las situaciones de la vida rutinaria o sorpresa. El número 3, que son los rasgos de la personalidad, que describen las diferencias individuales y refleja la percepción que se tiene del mundo. En el número 4, que es el momento presente, es el contexto que define el aquí y el ahora. Bien, para ir cerrando este reportaje, podemos decir que a manera de conclusión, hablamos sobre la importancia de las emociones y para eso vamos a mencionar a la neuropsicóloga Adriana Voss, quien menciona en 2019 que debemos resaltar la importancia del aprendizaje, enseñar a manejar las emociones para manejar los procesos cognitivos y el bienestar físico emocional. También tenemos a Marianne Diamond, quien evidenció la importancia de estimular la expresión de las emociones para establecer conexiones entre la corteza cerebral y el sistema límbico, incluyendo la activación de la amígdala, el hipocampo
y el hipotálamo, apuntando que el bienestar emocional puede ser muy esencial para la supervivencia intelectual. Para que estos cambios se lleven a cabo, es necesario enfatizar las emociones positivas y las interacciones con un entorno enriquecedor. Esto posibilitará la activación, motivación y estimulación del sujeto. Para ello, vamos a cerrar diciendo que es importante que todo ser humano lleve una vida integral donde se preocupe en su día a día, no solamente por aprender de una situación o de las diferentes situaciones de una forma muy novedosa, sino que a su vez tenga cuidado referente a su estilo de vida en general. Muchas gracias por ver este reportaje. Saludos.